Sí. Si están trabajando con RStudio localmente, como ahí vi que algunos ya lo tenían, y de todas maneras pueden acceder a la carpeta de este proyecto, digamos, al link de este proyecto, y a ustedes lo que les va a pasar es que van a ver, si tienen RStudio Cloud, este, van a ver en alguna parte de la ventana algo acá titilando, como diciendo temporario, o sea, algo así como temporario, o sea, que va titilando en rojo. No sé si lo ven, no lo ven. Este, reaccionen ahí, o sea, pongan en el chat si lo ven o no lo ven, o abran el micrófono y listo. O sea, este, sí, se ve perfecto, bueno, bárbaro, buenísimo, genial. Eh, si están trabajando localmente, en la ventana de lo que vendría a ser como la salida, ustedes pueden elegir, por ejemplo, las carpetas de datos y la carpeta, todos los archivos de acá, y desde donde dice More, podrían exportarlos. ¿Sí? O sea, tienen que ir a la ventana de acá abajo, donde dice More, seleccionan, o sea, tildan los archivos que ustedes quieren descargar, hacen clic en exportar, en export, y ahí directamente le dan clic para descargar ese archivo. ¿Sí? La idea es que abran, digamos, el archivo este que dice sesión 37 de análisis exploratorio. Voy a agrandar un poquito más la letra. Y, Una pregunta, Sergio, este archivo, ¿dónde está? ¿En el drive eh, que nos pasaste? no, el archivo este, o sea, actualmente está, digamos, como, digamos, en mi espacio de RStudio Cloud. Ah, ok. Este, pero no cuesta nada exportarlo. Así que vamos a hacerlo. Y bien. Entonces, esto está en descargas. Sergio, y desde File lo pueden abrir también. File, quitar el RMarrow y abrirlo desde ahí. Claro, o sea, si ustedes están, o sea, van a ver los mismos archivos en esta pestaña de acá abajo donde dice Files, y directamente, yo voy a cerrar este lado por el momento, ahí me quedó abierta solamente la consola, bueno, con todo lo que ya venía hecho antes. Directamente hacen clic en sesión 37, análisis exploratorio, y se les tendría que abrir esta pestaña, que es un documento de R Markdown. ¿Sí? Lo que tienen que hacer después es, no sé si, para los que no estén familiarizados con RStudio, acá lo que se ven son como 4 ventanas, ¿no? O sea, la ventana donde nosotros vamos a estar trabajando, acá donde dice consola, es bueno, justamente la consola, que es el motor, digamos, el que nosotros vamos, digamos, es el motor de R que va a estar, digamos, como procesando todos los datos. Acá vamos a tener el ambiente de trabajo, que ahí vamos a ver, digamos, todas las salidas, o sea, todo lo que vayamos generando, lo vamos a ver acá. Y en esta parte de acá abajo tenemos varias pestañas, o sea, la de Files, la de Plots, digamos, cuando estamos trabajando, digamos, desde un script común, no en este tipo de documento, y hacemos un gráfico, lo vamos a ver ahí. Podemos ver también los paquetes que están instalados, buscar ayuda, y este visor es para, digamos, como salidas muy puntuales de algunos paquetes, como por ejemplo, hay un paquete que se llama GT, o sea, que es para hacer tablas,
que cuando vos haces una tabla, digamos, dentro ¿cómo se llama esto? Dentro de ese paquete, la salida de la tabla se ve en esta pestaña, ¿sí? Pero bueno, ahora nos interesa ver la pestaña de files, ¿sí? Pongan en el chat si ven, o abran micrófono para decir si ven o no si ven estos archivos, si se pudieran abrir este archivo que dice sesión 37, análisis exploratorio. Yo, mientras tanto, voy a compartir el... Bien, perfecto. Sí, Ahí lo encontré, Sergio, en el Drive, perdón. En la carpeta 2021 estaba. perfecto. Perfecto, igual, si alguno lo quiere trabajar localmente, ahí de vuelta está todo. Bueno, se aprietan, digamos, entre medio de las ventanas cuando aparecen estas 4 cruces. O sea, uno puede achicar o agrandar una ventana, ¿sí? Y en este caso voy a dejar como un poco más de espacio para lo que es la ventana de mi script. ¿Sí? Y con estos botoncitos, o sea, que son para achicar y o agrandar las ventanas, voy a dejar la ventana de mi R de Markdown abierta, ¿sí? Así que bueno, empezamos. Algo interesante que por ahí también nos va a ayudar cuando ustedes estén practicando también, es que acá a la derecha, digamos, hay como una suerte de compás que dice Switch to Source Editor o Switch to Visual Editor. Y esta es una de las cosas nuevas que trae RStudio desde fines del año pasado, desde la versión 1.4, que, digamos, permite como cambiar, digamos, a un editor visual, o sea, variar entre un editor visual, o sea, más similar, por ejemplo, a lo que es un editor como Word, por ejemplo, hasta como el editor crudo del código, ¿sí? Ustedes, digamos, pueden elegir la versión que ustedes quieran, y acá en este icono de al lado, lo que podemos ver es, bueno, es como el menú de exploración, ¿sí? Pues si quieren ir navegando entre uno y otro, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar inicio formal a este meetup de R4HR, el Club de R para Recursos Humanos. Originalmente lo llamamos el Club de R, pero bueno, la idea también es que, al igual que, no sé, como Art Ladies y, no sé, y los otros grupos de usuarios de R, podamos generar, digamos, o sea, un R4HR en Buenos Aires, un R4HR en Colombia, un R4HR en San Luis, en La Rioja, digamos. Así que la idea es como dejar ese nombre como para poder utilizarlo. Este es el primer meetup que nosotros hacemos como auspiciado por R Consortium. O sea, R Consortium es una organización global que se dedica a dar apoyo, digamos, a los grupos de usuarios de R como nosotros. Así que bueno, estamos muy contentos digamos, digamos, como estar dentro de este mapa. De hecho, hay un mapa de grupos de usuarios de R y está ahí el nombre de nuestra comunidad. La idea de este espacio es hacerlo como una comunidad de aprendizaje de lenguaje de programación de R para personas que trabajen o que quieran trabajar en recursos humanos, y las que no quieran trabajar y que no estudien recursos humanos y quieran participar de estos eventos, también son bienvenidos. La idea de este grupo tan específico es que, si bien hay un montón de material disponible de manera gratuita para aprender R, la gran mayoría está en inglés, la gran mayoría está también como dedicado a un público técnico, o sea, o de la ciencia de la computación, o del ámbito académico de ciencias por ahí un poco más duras que la de recursos humanos. Entonces también tiene como un lenguaje técnico, digamos, en donde ya se asume que se saben distintas cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados, o sea, son distintas nada más. Es lo mismo que nosotros le hablemos de competencias, por ejemplo, a un ingeniero.
Y por otro lado también está, digamos, todo el tema de datos, digamos, la falta de datos para practicar. Entonces lo que nosotros nos propusimos como comunidad es justamente desarrollar este contenido que sea accesible, o sea, que esté disponible en castellano. En la mayor medida de lo posible siempre trabajamos con datos de recursos humanos y con lenguaje, digamos, familiar con la profesión. O sea que a veces sacrificamos por ahí un poco de precisión en nuestras explicaciones para que sea más, más claro el concepto. Y siempre que podemos, o sea, lo vinculamos a datos de recursos humanos. De hecho, el año pasado también hicimos una encuesta de sueldos de recursos humanos en toda Latinoamérica, que esperamos repetir ahora en septiembre, octubre. No sé, bueno, en octubre, no sé cuándo lo hicimos. Cuándo arrancamos el año pasado, creo que fue en todo octubre. Así que bueno, también la idea es entonces contenido en nuestro idioma, con conceptos, digamos, o sea, aplicados a nuestra profesión, y también usando datos de recursos humanos. Así que lo único que nos queda como preocupación es entender cómo carajo funciona R, básicamente. Pues todo lo demás, o sea, ya, digamos, empezamos a bajar como todas esas barreras. Como toda comunidad de R, buscamos que nuestros eventos y espacios, o sea, no solamente en nuestros eventos como estos meetups, sino también, o sea, nuestros grupos de Slack o de Discord, nuestras redes sociales, o sea, sean seguras, sean inclusivas, donde cualquiera pueda, digamos, decir, plantear cualquier consulta y va a ser tratado con respeto siempre. Por eso tenemos nuestro código de conducta. Y en este link pueden después seguir todas nuestras redes sociales. Acá lo que van a tener acceso es al Google Drive del Club de R, digamos, a una lista en YouTube en donde tenemos todos los videos de todas las explicaciones que hemos dado, y también un repositorio de GitHub para digamos, las personas más avanzadas que quieran directamente, no sé, forkear un repo y empezar a trabajar desde ahí. Tenemos, de hecho, el año, si no entendieron un carajo de lo que dije ahora, de hecho, el año pasado, si busca la sesión 12, si no me equivoco, que es de Ana Diedrich, explica cómo trabajar con GitHub, así que también, digamos, hasta cubrimos esas bases. Y bueno, todo nuestro contenido es abierto y se puede usar libremente, simplemente nos tienen que citar. Y este es un documento que cuando lo terminemos de programar, lo vamos a poder compartir, lo vamos a poder utilizar, por eso esto que se ve así medio raro, en realidad después es la fotito de la licencia, ¿sí? Así que no se preocupe por eso. Bien. El tamaño de la letra está bien, ¿me están escuchando? Bueno, asumo que están escuchando porque si no se va a llamar. Sí, sí. Pero el tamaño No, de la sí, letra re es elegible, perfecto, bárbaro. Entonces, el análisis exploratorio de datos es una etapa, digamos, fundamental en todo ciclo de vida de un proyecto de datos, ya sea un tablero, ya sea digamos, un proyecto específico de analítica, ya sea, digamos, una tesis, un trabajo práctico, digamos, no podemos iniciar ningún análisis sin saber de qué consiste la data que tenemos, si está bien, si tiene datos erróneos, si tiene datos nulos, si tiene columnas que no tienen nada, por ejemplo. Entonces, de eso se trata un poco el análisis exploratorio, y como que, por un lado, como que abarca como varias habilidades relacionadas con la programación, que tienen que ver desde el punto de vista de programar, de transformar datos, de visualización de datos y demás. Hay un libro que se llama R para Ciencia de Datos, que está escrito por Harry Wickham y Garrett Groldman, que toca muy bien este tema, usando un conjunto de paquetes de tidyverse. Así que bueno, nosotros vamos a ir paseando un poquito desde R base, desde digamos, como las funciones más elementales de R. Vamos a usar dos paquetes, uno que se llama Data Explorer y otro que se llama Fun Modeling, que tienen funciones específicas para explorar datos, lo cual simplifica mucho la tarea, y si nos alcanza el tiempo veremos cómo se hacen algunas cosas, digamos, como paso a paso.
¿sí? Para los que estén trabajando localmente, les recomendamos crear un proyecto en RStudio. Digamos, ahí tienen que entrar, por ejemplo, en File, New Project. Digamos, acá en RStudio Cloud funciona distinto, ¿sí? Y ahí se les va a abrir una ventana que dice New Directory. Después eligen la opción New Project. Y en la última ventana ustedes pueden poner el nombre del proyecto, que puede ser cualquier cosa, y con el botón Browse pueden elegir, bueno, en qué carpeta lo quieren guardar, ¿sí? Esto es muy útil porque les permite después, digamos, como mantener todo mucho más organizado. ¿Cuántos están trabajando localmente y cuántos están trabajando directamente en la nube? Localmente. Bien. Localmente acá también. Localmente, bueno. Local, nube. Bien. Genial. De todas maneras, si, por ejemplo, una de las ventajas de trabajar con proyectos, o sea, nosotros hace un momento les pasamos por el chat un link a un archivo zip. Digamos, ese archivo zip adentro tiene justamente un proyecto específico que contiene los datos y el script. Entonces, esa es una forma, o sea, por ejemplo, muy sencilla de compartir un análisis para que, por ejemplo, lo revise otro y empezar a trabajar desde ahí, ¿sí? Así que, bueno, esa es una práctica muy recomendada. Los que están trabajando localmente, si ya tienen un proyecto creado, o sea, pongan OK, y si no, le damos un minuto. Así para que lo mantengan organizado. Sergio, una pregunta. Yo lo que hice directamente, descomprimí la carpeta, la pegué y abrí desde ahí el R. Tengo acceso a Perfecto. los... Sí. Si abriste, o sea, directamente el archivo de RProject, ahí, o sea, como que ya queda todo mucho más prolijo. Fíjate arriba a la derecha, o sea, como por acá, donde están, digamos, como los cubos celestes de project, fíjate que el proyecto tenga, digamos, como el nombre de demás. Algo fácil que podés, o sea, hacer para verificar si, por ejemplo, después cuando carguemos los datos en este caso, o sea, por ejemplo, tienen una dirección que es a la carpeta datos, ¿no? Entonces, habría que probar esa línea de código, si carga bien, ¿sí? Pero bueno, estamos. En todo caso, ahora en unos 10 minutos dejamos 5 minutos para que prueben, y ahí en todo caso resolvemos problemas que puedan llegar a surgir. Bueno, instalar paquetes o librerías. Los paquetes o librerías los llamo de las dos maneras, porque, o sea, R tiene, digamos, como algo bastante ambiguo, digamos, o sea, que por ejemplo para instalar un paquete lo llama install.packages, pero después para cargarlos lo llama library. Pero bueno, en definitiva, o sea, los paquetes son extensiones que, por un lado, a veces están desarrolladas por la comunidad y a veces están desarrolladas por empresas que facilitan el uso de R y lo que permiten también es como expandir las capacidades. Por ejemplo, en la sesión de hoy, en este encuentro, vamos a usar dos paquetes que están desarrollados por entusiastas de R, si se quiere. O sea, Data Explorer está desarrollada por Box and Squee. Acá pueden ver, digamos, la web de este paquete. Y Fun Modeling está desarrollado por un data scientist argentino que se llama Pablo Casas, por ejemplo, y por Pablo Sibel. Y ahí pueden ver también más información. Y también vamos a utilizar un paquete que se llama Tidyverse, que en realidad es una colección de paquetes que fue desarrollado, digamos, o sea, por el equipo de RStudio, y es también como una suerte de estándar
en la utilización de R, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que hacer, bueno, en este caso no hace falta que lo hagan porque nosotros ya lo hicimos por ustedes, pero la forma de instalar paquetes es con la función install.packages. No sé si se nota acá que tienen como un bloque celeste. Digamos, acá tenemos toda esta parte de texto abierto. Este es un documento de Markdown que lo que permite justamente es combinar texto con código. Y acá, por ejemplo, si nosotros quisiéramos instalar un paquete, o sea, lo que tenemos que hacer es escribir install.packages, y si quieren eso ya vayan haciéndolo. Y acá tendríamos que poner modeling. Si quisiéramos instalar, por ejemplo, Tiders, esa sería la forma de hacerlo, ¿sí? Para los que no estén familiarizados con el mundo de R, esto sí lo tienen que hacer, o sea, los que están trabajando localmente y no tengan instalado, bueno, Tiders, me imagino que lo tiene instalado todo el mundo, ¿no? Pero por ahí Data Explorer y FunModeling no, esto sí lo tienen que hacer. Y acá lo que pueden hacer, por ejemplo, para instalar un paquete es pararse sobre alguna de las líneas de código y apretar Control y Enter, o si no, este triángulo verde que simula, digamos, un icono de play, lo que hace es correr todo el código que ustedes escriban dentro de ese bloque. Así que si todo funciona bien, los únicos mensajes que le deberían aparecer bueno, son los mensajes de instalación del paquete. Presten atención también a las mayúsculas y minúsculas, porque R es case sensitive, o sea que si, por ejemplo, Data Explorer, la D y la E son mayúsculas, FunModeling tiene la M de modeling en mayúscula. Esta gente muy malvada la que diseñó estos paquetes. Así, bueno. Eso siempre presten atención. Y para instalar un paquete es necesario poner siempre el nombre en comillas. Otra alternativa para instalar paquetes, sobre todo estos paquetes que están, digamos, como avalados por CRAN, o por CRAN, que es un repositorio donde se publican todos los paquetes, y para que estén publicados ahí tiene que haber un montón de pasos completados, entre ellos, por ejemplo, o sea, documentar el paquete, y también hay un montón de pruebas de seguridad y demás, así que no hay problema con instalar paquetes. La otra forma de instalar los paquetes es con este icono de install. Fíjense que acá tenemos como varias pestañas. En las pestañas de packages nosotros podemos poner instalar o install, y ahí podemos escribir bien el nombre del paquete. ¿Sí? Si el paquete ya está publicado dentro de lo que es CRAN, a medida que vayamos escribiendo el nombre, nos va a aparecer la opción para instalar. Y ahí lo recomendado siempre es que esta tilde de donde dice install dependencies, o sea, instalar como las dependencias, esté siempre marcado, porque hay veces que un paquete utiliza funciones de otros paquetes, entonces también eso necesitamos que instalar. ¿Sí? Yo lo voy a instalar para no perder tiempo nada más, pero esa es como otra alternativa. Bien. La instalación de los paquetes es algo que se hace una sola vez, sea por computadora. Digamos. Por ejemplo, yo localmente en mi computadora tengo, digamos, estos paquetes instalados. Cuando creé mi cuenta en RStudio Cloud, tuve que instalar, o sea, los paquetes de vuelta, pero para usar las funciones, nosotros lo que tenemos que hacer es activarlos, o sea, o cargar los paquetes. La forma de cargar los paquetes es con la función library, y adentro pones el nombre del paquete. Así que, si quieren, vayan
vayan probando esto. Entonces lo que acá tendríamos que poner es library. Una de las formas en las que te das cuenta de que el paquete está instalado es que a medida que vos vas escribiendo el nombre del paquete, te aparece para autocompletar el nombre del paquete. Entonces acá tenemos que, o sea, como indica acá en el comentario, tenemos que activar los paquetes Data Explorer, Fun Modeling y Tidyverse. ¿Sí? Library. Y acá entonces me faltó Tidyverse. Para que el código funcione, tenemos que, o nos paramos en alguna línea de código y apretamos Control y Enter. Otra de las formas en las que nos damos cuenta si un paquete está activado es porque nos va a aparecer acá el nombre del paquete, en este caso Data Explorer. O la otra forma de correr todo esto es, como les decía recién, usando este botón que se llama Run Current Chunk. Y bueno, ahí nos apareció esa barra verde. No se puso en rojo. Por ejemplo, si yo pusiera, voy a cometer un error de ortografía ahí nada más a propósito, y quisiera correr, digamos, me aparecería, digamos, como un mensaje de error digamos, con esa barrita roja ahí. Entonces ahora cuando escribo bien el nombre y lo corrijo, ya estamos. ¿Sí? Bueno, fuente de datos. Vamos a trabajar con dos versiones de la encuesta Kiwi de sueldos que hicimos el año pasado con el QDR. Un archivo se llama kiwi-ar.rds, que es una versión, digamos, que ya está como bastante limpia y organizada. Hay un par de columnas que ya tienen, digamos, como un cierto proceso de limpieza, como para, digamos, dejar en claro algunos conceptos. Y en este caso tenemos filtradas solamente las respuestas de las personas de Argentina. Y después tenemos otro archivo que se llama encuesta-cruda.csv, que, bueno, como el nombre lo dice, es una versión un poco más salvaje de las respuestas a la encuesta. ¿Sí? Para cargar archivos dentro de RStudio tenemos que prestar atención a dónde está el archivo. En nuestro caso, digamos, tenemos una carpeta que se llama datos, y ahí están nuestros dos archivos. Prestar atención también a que R es case sensitive, y esto tiene mayúsculas y minúsculas. La ubicación y el nombre, y bueno, también hay que poner no solamente el nombre del archivo, sino también la extensión para poder cargarlo, y todo o sea, tanto la ubicación del archivo como el nombre y la extensión tienen que estar todo dentro de comillas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es ya, digamos, como preconfigurado cómo se carga el archivo kiwi-ar. ¿Sí? Y lo vamos a guardar en un objeto que se llama kiwi. Acá, con este símbolo que simula como una flechita hacia la izquierda, lo que le vamos a decir es que todo esto que estamos haciendo acá, se lo vamos a asignar a algo, a un objeto, que se va a llamar kiwi. ¿Sí? Lo interesante de trabajar desde RStudio y trabajar con proyectos es que yo, por ejemplo, simplemente con la función que lee el archivo, y apretando comillas, adentro de las comillas yo puedo apretar la tecla Tab. Y ahí me permite ver todo lo que está dentro de la carpeta del proyecto. Entonces acá yo lo que tengo que ir es primero a la carpeta datos. Y después puedo apretar de vuelta la tecla Tab y elijo la función, digamos, el nombre del archivo. Después hay otras formas también, o sea, por ejemplo, desde File, Import Dataset, y demás. Nada, curtanse. Así que bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a separarlo en grupos 5 minutos. La idea es la siguiente, o sea, los que estén trabajando localmente van a tener que
instalar los paquetes, cargarlos y cargar el archivo CSV. ¿Sí? Vamos a darle 5 minutos para que hagan eso. La función para leer archivos CSV es esta que está acá arriba, es read.csv, que también es de rbase. Y de vuelta, o sea, lo que tienen que hacer es read.csv, comillas, carpeta datos, comillas, encuesta cruda.csv. Entonces, ¿cómo se dan cuenta después si esto funciona? Por ejemplo, yo me voy a parar acá solamente y aprieto Control y Enter simplemente para cargar el archivo Kiwi. Y entonces acá a la derecha, en la pestaña de Environment, lo que vamos a ver es justamente el archivo, digamos, o sea, que acabamos de cargar, que tiene filas y columnas. ¿Sí? Así que bueno, ahora vamos a hacer... ¿cuántas personas somos? 20. Bueno, podemos hacer 5 grupos. Uno solo va a tener que compartir computadora. Uno solo va a tener que compartir computadora, así que, y bueno, cualquier problema, o sea, nos avisan, ¿sí? Yo de paso busco agua.
¿Me traes un vaso de agua, cielo? Porfa. Sergio, Sí, ahí estamos volviendo. Bueno, te comento que tuvimos problemas para la encuesta cruda. No sé si el resto lo pudo cargar, nos tiraba ese mensajito de error. sí. El resto, la encuesta Kiwi, lo que se creó bien el objeto, pero el otro no. Sí, sí, ahí justo con Pablo de Inocenti le encontramos la vuelta. Ah, bueno. Ah, y después a una de las chicas no lo reconocía el tab. Lo probamos y todo, le saltaba como el tab normal, no, no le abría la de la ubicación del Ah, directorio. mira, qué raro eso. Raro, sí. Tenía instalado y los paquetes, los había llamado con el tenía todo, pero no. Sí, extraño. Sí, ahí, bueno, hay como dos problemas que tuvimos con el archivo. Esto lo estuve trabajando localmente primero, o sea, no me había saltado este problema al principio. Eh, así que por eso no lo pudimos hacer, pero bueno, tiene que ver también cómo a veces se codifican los archivos en castellano, ¿no? Y entonces, los dos pasos que teníamos que seguir era, por un lado, con el parámetro file encoding, indicarle que, o sea, que era Latin 1, y después, con el separador, con el punto y coma, le indicábamos también, bueno, cuál era el símbolo, digamos, que utilizábamos en el archivo para separar las columnas entre sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando esto no estaba seteado, me aparecían como 896 observaciones de 9 variables. Digo, bueno, pará, ese no era el archivo con el que estaba familiarizado. Y ahora sí, o sea, nos tienen que aparecer 762 observaciones de 56 variables, y en el caso de Kiwi, o sea, son 548 filas de 44 columnas. ¿Sí? Así que bueno, empezamos a explorar el rebase. Una de las primeras funciones que podemos utilizar, por ejemplo, a ver, estas son como las funciones, si se quiere, primarias o más utilizadas. Esto no es necesariamente, digamos, una receta. Digamos, ustedes pueden seguir los pasos, o sea, de la manera que quieran. Hay veces que algunas de estas funciones no las usamos, hay veces que sí. Pero, por ejemplo, pero bueno, lo que nosotros necesitamos ver, bueno, es primero justamente ver los datos, o sea, qué contienen, qué hay en cada variable y demás. Entonces, una función que nos permite hacer eso se llama view, con B larga la view. ¿Sí? Entonces, de vuelta, podemos hacer clic o apretar el botón, digamos, apretar el botón. Y lo que hace view es abrir una pestaña en donde vamos a ver una tabla, digamos, con el contenido del archivo que tenemos, ¿no? O sea, nosotros, lo que decía acá, ¿no? O sea, no hacemos los cancheros programando, qué sé yo, pero lo que siempre hacemos, o sea, primero es mirar una tabla. Otra forma de abrir esa tabla, digamos, es haciendo clic en el nombre del objeto. O sea, nosotros acá, por ejemplo, en este icono celeste, hacemos clic sobre el icono y se nos despliega, por ejemplo, los nombres de la tabla. ¿Sí? Vamos a ver este que está un poquito más bonito. Qué tipo de variable contiene, digamos, y la extensión de esa fila. Y si hacemos clic en el nombre, vamos a hacer clic en crudo, lo que hace internamente es, o sea, correr la función view. Y acá vemos,
digamos, el contenido de nuestra... Sí. Bien. Gracias, Jane, ahí. Así que bueno, esa es como nuestra primera función, la función view. Otra función que sí usamos bastante, o por lo menos yo en lo particular uso bastante, es la función str, que tiene que ver con the structure, o sea, para ver la estructura del dataset. Y para simplemente escribo str y adentro pongo el nombre del objeto que quiero mirar, ¿no? Y aprieto control y enter. Entonces esto nos abre digamos, esta salida. ¿Alguien que se anime a contarme qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo el core de la información que hay ahí en el archivo en cuanto a qué tipo de texto es, si es carácter, número, cuántas son las columnas que hay. Al principio, cuando está el signo pesos, aparece la columna, y ahí cuántas hay de filas, que son en todas 548 claramente, porque es el archivo, y qué tipo de dato es, si es texto, carácter o número. Correcto. Y también algunas de las opciones. y te muestra la información como vectores. Claro. Los vectores son, digamos, como un conjunto de datos, ¿no? Entonces, lo que está mostrando acá, como dice Facundo, son como el contenido de las primeras filas, o sea, con el signo pesos, o sea, lo está marcando como vectores. Otro dato también, o sea, interesante, es que Structure te dice, bueno, qué tipo de objeto es, o sea, en este caso es un table, que es una forma de data frame o de tabla, digamos, o sea, donde vos tenés, en un data frame vos vas a tener filas y columnas. Y table es un data frame particular del mundo de tidyverse, ¿sí? El siguiente dato que tenemos entre estos dos corchetes son la cantidad de filas y después la cantidad de las columnas. Este orden es importante porque, por general, cuando, por ejemplo, queremos hacer modificaciones o buscar una fila o buscar una celda en particular, siempre vamos a usar primero la fila y después la columna. Después el signo pesos nos trae el nombre de cada una de las variables, o sea, de las columnas. Después de los dos puntos nos dice qué tipo de variable es. Entonces acá tenemos variable de tipo character, variable de tipo numérica. Bueno, selecciona mal. El largo, o sea, la extensión que tiene esa columna. Tenemos números, o sea, numéricos y enteros. Tenemos character y factor, o sea, los factors son variables, o sea, que podemos darle como un orden también. Por eso fíjense que para la variable puesto, que es una variable a propósito, puesta como una variable de tipo factor, nos dice, bueno, o sea, además la cantidad de niveles que tiene. O sea que tenemos 6 tipos de variables posibles, ¿sí? Y después, bueno, un poco más de información. Acá lo que decíamos recién. Dentro del paquete tidyverse hay una función similar que se llama glimpse. O sea, que es como en castellano argentino como pispear, no sé. Como dar un vistazo, ¿sí? Entonces acá lo que podemos hacer es probar la función glimpse sobre Kiwi. En esencia es la misma información que nos brinda Structure, o sea, lo único que por acá se omite es, bueno, qué tipo de objeto es. O sea, acá en ningún lado nos está diciendo, bueno, este es un table, o es un data frame, o sea, o es una tabla. Digamos, ya está asumiendo que, bueno, vos sabés eso. Sí nos dice la cantidad de filas y la cantidad de columnas, de vuelta, o sea, primero filas, después columnas, y es como un poquito más claro y específico con ese dato, o sea, primero filas, rows,
y después columns, el 44, los nombres de las columnas, en un tono gris te dice qué tipo de variable es. Para las variables numéricas a veces también podemos verlo, o sea, simbolizados con estas siglas de DBL. Y de vuelta después tenemos como las primeras, una muestra de las primeras filas. Las dos funcionan igual, hacen lo mismo, en definitiva, por ahí la salida de Glimpse es un poquito más prolija, pero digamos cumplen con el rol de la misma manera. Bien. Sergio, DBL era, perdón, DBL era... DBL ¿qué? es una forma también de llamar a las variables numéricas. Era Okay. que por lo general aparece cuando tenés decimales. Pero en este caso hay muchas columnas que sé que no tienen decimales, pero igual las aparecen, o sea, las nombras como DBL. Pero bueno, es una forma también de llamar a las variables numéricas. Sí, ahí es la función, perfecto. Después, bueno, hay también otro tipo de variables, o sea, otro tipo de dato o de valores que puede ser lógico, ¿sí? Que es LGL, pero bueno, en este caso no tenemos ninguno. Pero digamos, o sea, líder, por ejemplo, la columna líder, que son 1 y 0, que es una variable dicotópica, podría llegar a ser digamos, una variable tipológica. Vamos a probar ahora otra función que se llama summary. Y como este data frame tiene muchas columnas, vamos a seleccionar solamente 4 columnas, digamos, o sea, una por cada tipo de variable para ver qué información nos brinda esta función, ¿sí? Entonces vamos a crear un objeto que se va a llamar kiwi-2 o kiwi2 directamente. O sea, yo estoy usando el guión para que quede un poquito más claro, pero podríamos directamente no ponerlo. Después, bueno, o sea, tengo que poner el símbolo, digamos, el símbolo de asignación, el nombre de la tabla original, de donde vamos a sacar la información. Con este símbolo, que se llama pipe, o sea, o como tubo, lo que hacemos es como pasar a la siguiente secuencia de código. Con esta función select, lo que estamos haciendo es elegir o seleccionar 4 columnas, ¿sí? Una columna carácter, una columna numérica, una columna de enteros, que es ID, y puesto, que es una columna de tipo factor. Entonces acá lo que hay que hacer es usar la función summary kiwi-2. ¿Sí? Primero tengo que correr la parte de arriba, ¿sí? Y me doy cuenta si funcionó, porque acá en el ambiente me debería aparecer el nombre del objeto kiwi2, y fíjense que tenemos la misma cantidad de filas, pero ahora tenemos menos columnas. Y ahora usamos la función summary. Con control y enter, y acá tenemos la salida. Con las variables de tipo character, como es por ejemplo género en este caso, lo único que nos arroja es la extensión. O sea, bueno, cuántas filas tenés digamos, en esta columna y nada más. Con las columnas numéricas, no importa si son enteras, si son, digamos, o sea, tienen, si tienen decimales o no, o sea, nos da exactamente la misma cantidad de datos. El valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil, el valor máximo, y en este caso, la columna contactos-LinkedIn tiene 98 celdas vacías, o sea, celdas que no tienen ningún dato, ¿sí? Y fíjense que para la columna puesto, que es una variable de tipo factor, sí nos arroja, o sea, por ejemplo, de los 548, bueno, cuántos son administrativos, cuántos son analistas, cuántos son HRBPs, responsables, jefes y gerentes. ¿Sí? O sea, las variables de tipo factor, además, lo que nos permite, por ejemplo, es darle como un orden
que nosotros querramos, porque por ejemplo acá no está respetando un orden alfabético. ¿Por qué? Porque yo antes de crear al momento de crear el archivo le dije, bueno, mira, estos son los valores y estos son los niveles, porque bueno, justamente quiero respetar la jerarquía que tienen las posiciones. O sea, no me interesa o sea, no me interesa que estén ordenadas por alfabéticamente. Así que bueno, eso. Así que bueno, esa es la información. Y bueno, después tenemos, por ejemplo, la función names, que bueno, acá la vamos a usar con Kiwi, que nos da los nombres. Y lo interesante después es jugar acá con lo demás. Y bueno, este es el archivo original. Entonces, y de ahí, digamos, la existencia de esto, ¿no? O sea, de que es todo muy lindo los tutoriales, pero en el mundo real, o sea, tenés que trabajar con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno. Después también, bueno, RBase tienen algunas funciones, por ejemplo, para hacer gráficos. Entonces acá lo que podemos hacer, por ejemplo, es plot, y le tenemos que indicar, digamos, el nombre del objeto y con el símbolo pesos. Por eso era importante ver el signo peso antes. Podemos ver la variable puesto, y ahí nos tira, por ejemplo, la salida. Tenemos digamos, justamente un gráfico de barras con la cantidad de respuesta para cada una. Pero si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, sobre la variable género, que es una variable de tipo carácter, esto me va a tirar un error. ¿Por qué? O sea, porque la variable género es una variable de tipo carácter. Entonces no funcionaría. Entonces, una forma de resolver esto es, por ejemplo, Kiwi barra género, con el asignador, o sea, digo, as.factor, Kiwi barra género. Entonces, en esencia lo que estoy haciendo acá es como sobreescribir la variable, y ahora cuando la uso, digamos, funciona. ¿Sí? Lo mismo directamente con los gráficos de numéricos, o sea, ya no funciona directamente. Entonces acá lo que tenemos es el número de fila, ¿sí? El index, y bueno, la dispersión de los valores relacionados con, por ejemplo, en este caso, con la edad. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ver ahora el paquete Data Explorer, que digamos, tiene más funciones que simplemente crear, hacer análisis exploratorio, pero bueno, como el tema de hoy es análisis exploratorio, nos vamos a quedar solamente con eso. Por ejemplo, bueno, acá está el link a la documentación del paquete, y una de las primeras funciones que introduce es o que presenta, digamos, es la función introduce. Si queremos ver la ayuda de introduce, con el símbolo de interrogación adelante, directamente nos lleva al nombre, digamos, a la ayuda de la función en la pestaña de ayuda, ¿sí? Y acá, en la parte donde dice usage, espera que el gato va a tirar algo de... Siempre tengo una mascota haciendo lío. Cada vez que tengo que hacer una reunión o algo por el estilo. Se estaba subiendo ahí a la tele. Entonces les decía que acá donde dice usage, no dice, bueno, justamente cómo se usa.
Entonces lo que necesitamos hacer acá es hacer introduce sobre nuestra tabla Kiwi. Y acá la salida de esto es un table de una fila por 9 columnas, ¿sí? Nos dice la cantidad de filas, la cantidad de columnas, cuántas variables son discretas, cuántas variables son continuas, o sea, que tienen números que pueden, o sea, tomar como cualquier valor. Columnas que no tengan ningún dato, o sea, que eso puede llegar a pasar, por ejemplo. Cantidad de celdas que no tienen, o sea, que están vacías. La cantidad de filas que estaban completas, o sea, que, digamos, no le faltaba ninguna, digamos, o sea, no tiene ningún NA en ningún lado. La cantidad total de celdas y el espacio de memoria que ocupa. ¿Sí? Bueno, todo lo que nos permite hacer. Y después tiene funciones muy interesantes, o sea, por ejemplo, plot intro y plot missing, ¿sí? Entonces, yo les voy a completar acá la última. Plot-missing. Y acá, o sea, lo que tenemos que hacer es, o sea, poner el nombre del objeto. Y con la tecla Tab, adentro de una función, lo que nos permite es descubrir, bueno, qué parámetros tiene esa función. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es missing only. No me acordaba si esto era missing only. Es una variable tipo true o false. Sí. Acá lo que le estamos indicando es que solamente queremos ver las variables que sean, solamente las variables que tengan celdas vacías. Entonces, plot intro sobre Kiwi. Plot-missing. ¿Sí? Kiwi. ¿Qué pasa ahora? ¿A ustedes les arroja el mismo error? No, a mí me grafica todo. Bien. Gracias a uno, Sergio. Ok. Ahora corre bien, bien. Bueno. Bueno, plot missing o sea, lo que aportaba de interesante es que te dice, bueno, la cantidad de datos nulos que tiene cada variable, y cuando le corres el parámetro missing only igual true, o sea, lo que te da es también, lo que te arroja es solamente las columnas que tienen datos nulos. En todo caso, después si se lo prueban localmente, o sea, debería funcionar sin problemas.
Plotbar lo que hace es un gráfico de barras. Lo interesante de este paquete en particular es como que genera archivos, o sea, gráficos de todas las variables, sin que vos tengas que programar demasiado. O sea, no tenés que hacer manualmente o individualmente una variable para, digamos, el código para cada columna, o programarla de manera iterativa, o sea, que lo haga, digamos, como si fuese todo un loop solo, automáticamente, sino que, digamos, ya tenemos un paquete que, por ejemplo, lo hace todo por vos. ¿Sí? Cuando tiene ganas de funcionar, por ejemplo. Que no es el caso. Vamos a hacerlo acá. Entonces, plot intro, lo que tendría que haber hecho es bueno, por ahí el problema es como que genera tantos gráficos y este tipo de archivo no estaría funcionando bien, pero bueno. Este es el típico caso de, digamos, en mi casa funcionaba, digamos, bueno. No quiere hacer su gracia. Sí. Pero funciona igual, así que está bien. Pero bueno. Bueno, seguimos con el resto. Plotbar, o sea, lo que hace es graficar las variables discretas o que tienen, por ejemplo, datos categóricos. Uno puede, con el parámetro max_cat, lo que hace es bueno, graficar solamente las variables que tengan, por ejemplo, menos de 15 valores distintos. Y otra de las cosas interesantes de esto es que uno le puede decir, bueno, me interesa ver los resultados por alguna variable en particular. Entonces ahí puedes utilizar, por ejemplo, by género en este caso. Y lo que, vamos a ver si funciona acá. Decide no funcionar, no hay problema. Y para las variables numéricas, o sea, lo interesante también es siempre mirar la distribución de los datos, ¿sí? Por ejemplo, para ver si están concentrados, digamos, en algún lugar, si hay algún valor raro que, digamos, o sea, que me está ensuciando, que me puede llegar a generar problemas. Entonces, una forma de hacerlo es con una función que se llama plot histogram, que lo que hace es generar justamente todas las salidas en formatos de histogramas, para, ¿cómo se llama? Para ver de manera, digamos, simple, cómo se distribuyen todas las variables, ¿sí? Después hay, en este caso, no lo vamos a ver, y en este otro caso tampoco lo vamos a ver, o sea, tendría que reiniciar todo de vuelta, y conociendo mi computadora como la conozco, bueno, acá en plot intro lo que nos está dando justamente todas estas salidas que les mencionaba antes, ¿no? Que la cantidad de columnas discretas representa el 65%, la cantidad de columnas
continuas son el 34%, columnas que tienen, o sea, todas las celdas vacías, en este caso no hay ninguna, filas completas y filas que, y bueno, la cantidad de nulos que tenemos, ¿sí? Vamos a poner acá un max de 10. Este código está un poquito más sucio porque, bueno, justamente lo que quería con esto era probar cómo funcionaba todo esto. Y acá podemos ver en realidad, o sea, lo que hace es, o sea, es un gráfico por todas las variables. O sea, si lo probás con la flechita para atrás, o sea, acá donde dice plot, que tienes una flecha para atrás, podrías ver el resto de los gráficos. O sea, es líder, es justo la última variable. Pero con las flechas para atrás y para adelante vos podés ver todos los gráficos. Plot histogram lo que hace es generar como justamente los histogramas de cada una de las variables. Entonces, por ejemplo, algo que siempre me llama mucho la atención es una columna que es de años de experiencia en recursos humanos. Tenemos un outlier, o sea, alrededor de los 600, y yo siempre bromeo con que, bueno, es una persona que, o sea, tiene un karma horrible y que reencarnó varias veces y trabajó en cada una de las vidas, trabajó en recursos humanos, así que debe ser una de las personas más horribles que hay en el mundo. Y después hay algo, lo mismo nos pasa, por ejemplo, con sueldo bruto, o sea, es como que vemos todo muy concentrado cerca de cero, pero el problema es que tenemos una sola observación donde tenemos más de 2 millones de pesos de sueldo. Que por ahí es lo que cobra esa persona, pero bueno, no es lo típico del resto. Entonces, bueno, ahí necesitamos hacer algo con eso, que lo vamos a ver cuando veamos con Fun Modeling. Otro de los temas que hay que prestar atención acá es que también está haciendo un histograma de la columna ID, o sea, de la columna de identificación, lo cual no tiene sentido, porque es como que yo intentara hacer un análisis, por ejemplo, del número de documento, del número de pasaporte, digamos, o sea, no tiene sentido. Entonces, eso yo lo tendría que eliminar. La forma de eliminarlo es, por ejemplo, con la función drop column, ¿sí? Y acá le tengo que indicar de qué tabla quiero sacar el dato, y con in le tengo que decir, bueno, cuál es la variable que quiero eliminar. En este caso se llama ID, ¿sí? Entonces yo cuando corro esto, y funciona, o sea, por ejemplo, acá voy a crear un objeto que se llama 3, kiwi 3, y lo que va a generar kiwi 3 son 548 observaciones de 43 variables, o sea, eliminó esa variable que estaba utilizando. Después también esto lo podemos hacer desde el punto de vista vamos a hacer kiwi 3 acá para no hacer lío. También lo podemos hacer desde tidyverse, o sea, simplemente diciendo, bueno, hacemos un select y le ponemos el símbolo negativo delante y le decimos, bueno, o sea, cuál es la columna que no queremos. Y eso genera, digamos, o sea, como la misma solución que lo que acabamos de escribir recién.
Entonces fíjense que ahí tenemos de vuelta la misma solución. ¿Sí? Bien. Otra de las formas otra de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, con una función update columns, decirles, bueno, que las quiero cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, que quiero cambiar el tipo de columna. Entonces, yo tengo dos columnas, satisfacción y valoración de la gestión de la empresa, que son, si bien son variables numéricas, están, digamos, tienen puntaje del 1 al 5. Entonces, eso yo lo podría tomar como una variable de tipo factor. Entonces, con update columns, sobre, por ejemplo, el objeto Kiwi3, a las columnas satisfacción y valoración de la gestión de la empresa, con el parámetro what, le digo, bueno, que ahora esas variables quiero que sean tipo factor. Y acá esto se quedó tildado en esta parte. Y no sé por qué. Bueno. Se quedó tildado ahí, así que no sé. No sé por qué. Bueno, ahí estoy justamente haciendo los cambios. Y, por ejemplo, ahora solamente voy a hacer un summary sobre de la columna satisfacción. Y ahí justamente lo que me dice es, mira, o sea, me tira la tabla de frecuencias para cada uno de los valores, por ejemplo, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Sí. Bien. Vamos a hacer algo. Así ya nos metemos de vuelta con el documento y vamos a ir a Fun Modeling. Después, o sea, por su cuenta, prueben esta función que se llama create-report. Es un delirio. ¿Con cuál de las variantes de Kiwi nos recomendás? ¿La 4, la 3, 3B o la Kiwi Y esta, si original? quieren, por ejemplo, o sea, pueden hacerla sobre la 4 o sobre el original, como quieran. Y lo interesante después también es, por ejemplo, hacer, por ejemplo, el create report. En este caso, bueno, lo hice sobre el Kiwi 5. Acá tendría que ser Kiwi 4. Y ahora vamos a hacerlo sobre Kiwi 4 también. ¿Sí? Esto lo que va a generar, digamos, o sea, es un informe con, digamos, con todo lo anterior también, pero agregando mucha más data. O sea, por ejemplo, también lo que le va a dar es como datos sobre, va a ser una matriz de correlaciones, va a ser también un análisis de componentes principales, como bueno, para ver bueno, cuáles son las variables que por ahí se podrían eliminar porque no aportan nada de información, etc. Pero bueno, eso es tema para otro encuentro, así que lo dejamos ahí. Bueno, Fun Modeling es otro paquete que al igual que el paquete Data Explorer, o sea, lo desarrollaron personas que tenían problemas repetitivos y, o sea, básicamente hicieron un paquete para solucionar los problemas que normalmente ellos trabajaban, ¿sí? Entonces, bueno, acá, o sea, como acabo de reiniciar R, pero esto no debería ser un paso que ustedes deberían hacer, pues tengo que volver a activar el paquete.
Y lo que vamos a hacer, como las salidas de la exploración de Fund Modeling tienen como mucha más información, vamos a trabajar simplemente con una versión más corta de Kiwi, ¿sí? O sea, solamente con 7 variables, ¿sí? Sueldo bruto, puesto, rubro, experiencia, satisfacción, dotación y contacto de LinkedIn. Y no funcionó porque tampoco estaba activado Tidyverse. Entonces lo que tenía que hacer era esta parte. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, como Tidyverse no estaba activado, no me reconocía este símbolo, que es el pipe, y tampoco me iba a reconocer la función select. Entonces ahora programar otra vez, y no va a funcionar porque todavía está corriendo. Bueno, se volvió loco. Entonces... Bueno, entonces acá tengo que poner library fund modeling y library Tidyverse. Estos son esos días donde todo lo que puede fallar va a fallar. Bueno. Pero bueno, como decía Diego Cipes y, ahí no me acuerdo ahora el nombre del otro chico, en un webinar de hace poco de R en Buenos Aires, programar es un gran ejercicio de tolerancia a la frustración. Sergio, somos dos los que les da el error y acá me tira que la columna experiencia no existe. Hay que cambiarla Sí, a años-experiencia. sí. Ahí lo que conviene es hacer un view del objeto Kiwi para ver cómo es el nombre de la columna, por las dudas, como para chequearlo, y ahí le cambias el nombre. Y 3 años de experiencia. Sí. Bueno, entonces Ahí tenemos quedó. nuestro Kiwi 7. ¿Sí? Una función interesante se llama status. Y status lo que hace es generar de vuelta un table donde nos aporta los siguientes datos. El nombre de la variable, la cantidad de ceros que tiene esa variable. Por ejemplo, en años de experiencia hay 8 personas que contestaron que tenían 0 años de experiencia. El porcentaje de ceros, la cantidad de NAs, o sea, de datos nulos, qué porcentaje representa, bueno, la cantidad de datos infinitos y demás, el tipo de variable que contiene ese data frame, y la cantidad de valores únicos. Esta parte de valores únicos es interesante para los análisis porque, por ejemplo, esta variable que se llama rubro, o sea, tiene 27 variables únicos. Entonces, si yo quisiera agrupar por esa variable, digamos, me generaría como un análisis muy largo y difícil de interpretar y difícil de responder. Entonces, eso requeriría que, por ejemplo, yo, como un paso previo, reduzca la cantidad de valores únicos si yo quiero hacer, por ejemplo, un análisis por rubros, ¿no? O sea, de los sueldos. En cambio, puesto que es una variable de tipo factor, tiene solamente 6 valores, entonces esto ya como es mucho más cómodo como para poder trabajar. ¿Sí? Para las variables categóricas u ordinales, o sea, estas variables que son de tipo character o factor, la función frec nos arroja justamente una tabla de frecuencia. O sea, la tabla de frecuencia es, bueno, cuántas veces se repite
un valor en una celda. Entonces esto lo que va a hacer es generar para cada una de las variables categóricas, en primer lugar lo que va a hacer es generar una tabla que va a contener justamente la frecuencia de cada uno de los valores, el porcentaje que representa, digamos, estos 211 casos dentro de los 548 y el porcentaje acumulado. O sea, como este es el mayor, representa el 38,50. Si a eso le sumamos entre analistas y responsables, tenemos como el 61,31% de todos los casos del data frame. Y por último, tenemos a su vez cada uno de los gráficos para cada una de las variables categóricas, ¿sí? De vuelta, fíjense que para rubro, hola Luciano, después en YouTube lo vamos a pasar, quédate tranquilo. Y en Meetup y en Slack y todo eso. Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestros gráficos de frecuencia. Lo mismo tenemos, por ejemplo, para nuestra variable, o sea, para las variables numéricas. Entonces, Kiwi 7. Y nos pasa lo mismo que nos pasaba, por ejemplo, con Data Explorer. Como tenemos algunas variables que tienen valores extremos que no son representativos de todo el conjunto de datos, los histogramas por ahí, o sea, nos salen como medios extraños, ¿no? Ahora vamos a ver cómo podemos resolver esto. ¿Sí? Una función que me gusta usar bastante se llama Profiling Num. Y esto tiene el nombre de la variable, el promedio, el desvío estándar, el coeficiente de variación, que es, o sea, el desvío estándar dividido el promedio. Después nos da los percentiles 1, el 5, el 25, que es el primer cuartil, el percentil 50, que es la mediana, el percentil 75, que es el tercer cuartil, el percentil 95 y el percentil 99. O sea, los valores de cada una de estas salidas, ¿no? Después, bueno, nos da el skewness, es el sesgo, o sea, hacia dónde, digamos, o sea, es un dato que nos aporta, digamos, a información sobre la simetría de la distribución de los datos. La kurtosis, que tiene que ver también con los valores extremos, o sea, de la presencia de valores extremos, o sea, que mientras más alto, digamos, o sea, es más probable que haya valores extremos. El rango intercuartil, o sea, el rango intercuartil es la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25. Y por último tenemos el rango de valores entre el 1 y el rango 98 es el valor que está entre el percentil 1 y el percentil 99, y el rango 80 es el que está entre el percentil 10 y el percentil 90, o sea que deja 10% de los datos afuera de un lado y 10% de los datos afuera del otro lado. ¿Sí? Eso es como un montón de información estadística esta, ¿no? Pero esta información estadística a su vez es muy útil, porque por ejemplo, yo, digamos, esta salida la puedo usar y crear una tabla que se va a llamar var-num. Y esa tabla, o sea, lo que tiene es esa información. Y ahora, como tengo un data frame, o sea, una tabla como las anteriores, puedo acceder a eso, digamos, a los resultados que contiene para utilizarlos en mi proceso de limpieza. Entonces, voy a crear, por ejemplo, un valor que se va a llamar PES05, o sea, de percentil 5, que es de la tabla var-num que acabamos de crear. Entre corchetes le pongo primero el número de fila, o sea, yo ahora quiero crear esto para sueldo bruto, y después lo mismo, y después el número de columna, que la columna 6 es el que contiene el percentil 5.
Entonces, ese dato lo que me va a permitir es generar, digamos, o sea, utilizarlo para decir, bueno, yo quiero ver todos los filtros, o sea, desde acá para arriba, los valores desde ahí para arriba. Entonces, después tendría que hacer lo mismo. Digamos, con la fila 1, que es la columna fila 1, o sea, es la fila del sueldo bruto, y con el 10 le indico, digamos, la columna 10 es el percentil 95. ¿Sí? Por eso les marcaba antes, o sea, el orden de filas y columnas. O sea, yo cuando tengo un data frame, una tabla, o sea, con filas y columnas, con los corchetes puedo acceder justamente, digamos, a los valores que están adentro de esas celdas específicas. Vamos a verlo acá. Entonces, yo tengo acá todas mis variables. La fila 1 es sueldo bruto. La columna 6 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es este valor. Y la columna 10 es P75, ¿sí? Y ahí entro directamente. Entonces ahora ya tengo el valor, mi límite inferior y mi límite superior. Entonces, para ver, digamos, justamente los sueldos más representativos de la encuesta de sueldos, tengo que quedarme con las cosas que estén como más cerca del centro, si se quiere. Así que después, en este paso, lo que vamos a hacer es crear, digamos, un nuevo objeto, pero solamente filtrando, digamos, con la función filter y con la función auxiliar between, vas a filtrar todo lo que esté dentro del sueldo bruto, por encima del percentil 0,5 y por debajo, digamos, del percentil 95, que es lo que acabamos de crear. Entonces, vamos a correr esta parte del código. Le falta un último paréntesis. Es verdad. Gracias, Pablo. Ahora sí, tengo mi Kiwi 8 con 492 observaciones de 7 variables, y si yo quiero ahora hacer, por ejemplo, summary el Kiwi 8 de la variable sueldo bruto, ¿sí? Pues no me acuerdo si prestaron atención antes, pero teníamos como el valor mínimo era de 2 pesos y el valor máximo era de 2.140.000. Ahora tengo mi valor mínimo es 34.086 y mi valor máximo es 190.000. ¿Sí? Que los otros, no el valor mínimo, pero sí el valor máximo, o sea, podría llegar a ser algo real, pero no es lo típico que nos encontramos, entonces no me sirve. Así que, de esta manera, ahora, por ejemplo, cuando corro num sobre mi objeto kiwi 8, por lo menos ahora en sueldo bruto, digamos, ve una distribución un poquito más, si se quiere, creíble, ¿no? Entonces tendríamos que repetir estos pasos, por ejemplo, con año de experiencia y con dotación, como para poder quedarnos con valores un poco más creíbles, ¿no? Pero bueno, también decíamos que el análisis exploratorio es explorar intuiciones. Entonces, algo que podemos hacer, digamos, en este paso es, bueno, una intuición que podemos llegar a tener es si el salario está, si la satisfacción con el trabajo está relacionada con el salario. Así que en este paso lo que estamos haciendo es filtrar todos los datos que no sean nulos, ¿sí? de la encuesta de Kiwi, lo estamos asignando a un nuevo objeto, y vamos a hacer un boxplot de todo esto. Y acá nos queda algo medio raro porque satisfacción en este caso es una variable numérica, entonces yo la tengo que transformar, por ejemplo, a factor. Y ahora cuando hacemos ese gráfico, ahí lo podemos ver.
Este tipo de gráficos, o sea, es uno de mis favoritos, o sea, es algo que deberíamos aprender a usar más en recursos humanos, porque contiene un montón de información. Yo sé que no es de lo más amigables al principio, pero acá lo que vemos es el primer cuartil y el tercer cuartil. El tamaño de las cajas nos da una idea de la dispersión de los datos, ¿sí? La raya que vemos en el medio es la mediana, y estos puntitos son outliers, o sea, son valores extremos. Entonces, por ejemplo, lo que podemos ver de la satisfacción en cada uno de los niveles, es que, por ejemplo, en el nivel 5, como que los sueldos están muy concentrados. Y lo loco acá es que, por ejemplo, en el nivel 5, que son la gente que está más satisfecha, vemos que hay gente con relativamente sueldos altos, pero no hay mucha gente por encima de los 100.000 pesos que esté satisfecha con su trabajo. Y en cambio sí vemos, por ejemplo, gente, o sea, que está con sueldos por encima de los 100.000 pesos, que está muy insatisfecho con el trabajo. Entonces, bueno, esto ya nos da una idea de que el salario, o sea, o por lo menos no nos da una evidencia concluyente como para decir, bueno, que el salario, digamos, es un factor importante sobre la satisfacción. Y ahí podríamos empezar un montón de análisis y escribir un montón de cosas como para explorar los datos. Pero, digamos, eso quedará en todo caso para otro encuentro. Y bueno, y acá sí vuelvo otra vez a mi querido RStudio Cloud, que no me quiso más. Como para dar un cierre a lo de hoy. Y bueno, recordarles, o sea, que aprovechen el contenido que tenemos en Google Drive. Hay de temas, o sea, súper introductorios, hasta cosas un poquito más sofisticadas. Hay también, o sea, charlas que tuvimos el año pasado de expertos, o sea, hablando, por ejemplo, sobre análisis geográfico, sobre Shiny, sobre GitHub, sobre cómo publicar tus análisis en la web, cosa de poder hacer, por ejemplo, empezar a armar como una suerte de carta de presentación y de portfolio con todo lo que sabes hacer. Y en este link de la encuesta de Kiwi de sueldos, lo que pueden ver también, entre otras cosas, es, bueno, cómo nosotros justamente pusimos Sergio también. ¿Eh? Tuvimos a Pablo Casas también. Tuvimos a Pablo Casas justamente, o sea, de ahí lo probamos un montón de cosas. Pero fíjense, bueno, justamente, si buscamos para parte de sueldos, acá estamos usando Profiling Now, estamos usando justamente la parte de los filtros numéricos, o sea, para ver, digamos, para filtrar justamente de la columna, bueno, los valores más representativos. Así que estas son cosas que tienen un montón de aplicaciones digamos, o sea, prácticas. Así que bueno, y bueno, nuestro canal de Slack. ¿Cuándo se va a hacer la de este año, Sergio? La de este, y supongo la haremos en octubre, otra vez. Sí. Sí. Total, y vamos a salir más rápido con los resultados, porque bueno, ya tenemos la experiencia del año pasado, y así que sí. Pero este fue como bastante interesante, y de ahí también, desde acá arriba, pueden descargar el RMD, o sea, el archivo madre de todo esto, y copiar y pegar y jugar ustedes con el código. Y me imagino que si la encuesta se mantiene igual, puedes usar el mismo código completo y solo le cambias la fuente de datos y listo. O sea, nada, lo corres en un segundo, que es algo de las cosas que también tiene interesante
Claro. Tal cual, eso es una de las cosas más lindas de trabajar en esto, o sea, sobre todo para los que somos vagos como yo, que no nos gusta trabajar tanto, entonces, o sea, vas reutilizando tu mismo script para ahorrar más trabajo y en definitiva, si bien yo suelo bromear con esto de que sos más, o sea, la parte de vagancia de esto, en definitiva lo que después te da o sea, es como más tiempo para trabajar en cosas más interesantes. Pues ya no digamos, o sea, toda la parte de hacer digamos, el trabajo duro, de limpiar los datos y todo demás, o sea, ya lo tenés como prearmado, entonces todas tus energías después las puedes poner en cosas más entretenidas, bueno, como poder hacer, claro, investigación y desarrollo, como aporta ahí Facundo en el chat, no a las cosas rutinarias, y esto también lo que te permite es como, bueno, poder explorar otro tipo de análisis, ¿no? O sea, como por ejemplo, no sé, matrices de correlación, clusters, toda la parte de text mining, y cosas por el estilo, y que por ahí, o sea, son las cosas como que también mucho más entretenidas, probar tipos diferentes de gráficos. Ese informe que hicimos, o sea, tiene un montón de visualizaciones de distintos tipos, simplemente para probar cosas nuevas, así que nada, está bastante bueno. Así que bueno, ¿qué queda para esto? O sea, voy a prolijar un poquito del código, terminar de completar el script. La idea con esto, ¿cuál era? O sea, una vez que tuviéramos todo lindo, todo legal, era poder hacer un NIT que nos saliera justamente nuestro script hermoso, ya listo para publicar. Así que, bueno, eso lo terminamos de armar como para que lo publiquen, y después les mando el paso a paso para que ustedes lo publiquen en una cuenta propia de ustedes y empiecen a mostrar también sus propios análisis. Así que bueno, ese es como todo. Ahí les dejamos el link para nuestro canal de Slack, al que están todos bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, con eso terminamos nuestra sesión de hoy, accidentada, pero llegamos al final de todas maneras. Brillante, Sergio. No sabes lo que esperaba aprender esto. Buenísimo, me alegro un montón. Me alegro un montón. Sergio, las grabaciones las vamos a estar subiendo. Sí, las hacemos en YouTube, después vas a ver por Meetup y por Slack, y seguramente también, bueno, en las redes sociales del club, que ahora les paso el link para que los sigan. Bueno. Ahí ya tenemos. Nos pueden seguir en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Discord, estamos en todas. Así que bueno, de mi parte nada más, y bueno, que pasen un excelente fin de semana y seguimos en contacto. Genial, saludos, nos Chao, vemos. muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias por todo, chicos. Excelente. Bueno, Nos muchísimas volveremos gracias. a ver. Dale, te esperamos.